Buenos días a todos los presentes, que el Señor los bendiga. No sé si hoy día es un día de mucha lluvia, pero siento que a veces mis ojos se ponen a llover. Cuando cantamos, cuando adoramos al Señor, qué maravilloso que es Dios. Nunca podemos dejar de sentir su presencia. Y hoy día quiero hablarles sobre vivir la palabra de Dios. La palabra de Dios es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado y necesitamos valorarlo y usarlo para los propósitos de Dios. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Qué interesante esa declaración de Isaías, que Jesús luego la confirma en el Nuevo Testamento. Pero hablando de permanece para siempre, ¿qué tanto nosotros concebimos eso? ¿Qué tanta importancia le damos a esa frase? Yo creo que de eso depende su vida espiritual. Del hecho que usted comprenda que la palabra de Dios no se va a poner aguada ni diferente, ni Dios va a cambiar. La palabra de Dios permanece para siempre. Los humanos tenemos esa costumbre de ver las cosas perecibles. Y de hecho, cuando vamos al supermercado, chequeamos cuál es la fecha de caducidad. Yo le he dado por años la vuelta a este libro y no tiene fecha de caducidad. ¿Sabe por qué? Porque es eterna la palabra de Dios. En todo caso, en nuestra manera de vivir siempre asumimos cosas de acuerdo a nuestra experiencia. Compramos un carro y lo disfrutamos ese día, el día siguiente, todo eso, pero en el fondo sabemos que un día va a quedar inservible. Compramos un celular y sabemos que tiene muerte segura. Lo mismo pasa con un mueble, con un artefacto doméstico, con cualquiera de las cosas que compramos, aún con la ropa, los anillos, los relojes, cualquier cosa que usted compre, usted sabe y está seguro que se va a terminar. Entonces hay una mentalidad en nosotros de que todas las cosas se van a terminar, pero hay una salvedad. Hay algo que es diferente. Y eso que es diferente es la palabra de Dios. Esa permanece para siempre. Realmente nosotros mismos vamos a dejar de existir sobre la tierra. Pero Dios y su palabra permanecen para siempre. La palabra de Dios es eterna como Dios es eterno. Jesús en Marcos 13:31 dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, puedo traerle muchas otras escrituras, pero lo importante es que usted esté claro que lo que ha dicho Dios, eso va a pasar. Y si eso va a pasar, ¿qué sentido tiene llevarle la contraria a Dios? ¿Tendrá algún sentido? ¿Qué piensan ustedes? No, yo creo que hay que sumarse al plan de Dios. Yo creo que debemos ver la vida desde el punto de vista de nuestro Creador. Y para verla desde ese punto de vista necesitamos leer la palabra de Dios. Tal vez algunos tengan su Biblia empolvada, guardada en un cajón. La han dejado por mucho tiempo por ahí porque piensan que no la necesitan. Pero déjeme decirle que su privilegio más grande es tener la palabra de Dios para su vida. La filosofía humana o una expresión popular, un dicho, pueden contener cierto conocimiento que sirva para reflexionar por algún momento o algún tiempo. Pero la palabra de Dios nos enseña a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y sobre todo, la única que nos puede llevar a la vida eterna es la palabra de Dios. Y déjeme decirle que Jesucristo es el Verbo. Y en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Todas las cosas fueron
hechas por Él, y sin Él nada hubiera sido hecho. Es decir, Jesús y la palabra una cosa son. Y los fariseos, que esperaban que se cumpla la palabra del Antiguo Testamento, no lograron distinguir a la palabra de Dios cuando se hizo carne. Creo que es un privilegio para nosotros tener la disponibilidad de usar la palabra de Dios en cualquier instante de nuestras vidas. Usted saca el celular, pone una aplicación de la Biblia y encuentra la palabra de Dios en un computador, en una tablet, en lo que sea. Usted tiene para llenarse de la palabra de Dios. Si no lo hace, es porque usted ha perdido el sentido de vivir bajo los preceptos de Dios. Entonces, debemos preguntarnos, ¿cuánto valoro la palabra de Dios? ¿Con cuánta frecuencia me acerco a ella? ¿Rige la palabra de Dios mis actos, mis pensamientos, mis palabras? Si usted contesta positivamente a eso, es decir, si usted valora la palabra, si lee frecuentemente y se rige por la palabra de Dios, usted es una persona sabia. Lo contrario de sabio es insensato. Espero que no estemos atrás de esa palabra. Dios quiere que usted y yo seamos sabios. Dios quiere un pueblo sabio. Entonces le pregunto, ¿quieres ser sabio? Lee la Biblia y aplica todo lo que ella te transmite a tu diario vivir. Hoy quiero hablarle de 2 puntos acerca de la palabra de Dios, porque predicar sobre la palabra de Dios podría tomarnos días enteros. Hay tanto que decir, pero solamente vamos a analizar un par de puntos. El uno es oír la voz de Dios. Y el otro es dejarse tocar por la palabra de Dios. Dejar que Dios ponga un toque de su mano en nosotros y nos transforme. Pero cuando estamos queriendo vivir una religión, nosotros perdemos las posibilidades de encontrarnos a diario con Dios y escuchar su voz. Jesús dijo al terminar de explicar la parábola del trigo y la cizaña, en Mateo 13:43, dijo esto el Señor: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Oyó? El que tiene oídos para oír, oiga. Ya sabe que se dice oiga y no aiga. Bueno, en realidad, Jesús está hablando que usted necesita oír mucho más allá que lo natural que se oye con estos oídos que tenemos. Jesús quiere que usted oiga sobrenaturalmente. Jesús quiere que usted vaya más allá de una simple lectura. Quiere que vaya a una reflexión y usted deje impactar su alma, su espíritu, por la palabra de Dios. Jesús dijo esta frase varias veces en medio de las enseñanzas que Él impartía cuando estuvo sobre la tierra. Jesús está diciendo que algunos oyen, pero no les sirve. Y aquí hemos dicho en otras ocasiones que les entra por un oído y les sale por el otro. Porque si usted no tiene la intención de agarrar la palabra de Dios, a usted no le va a servir. Si usted no busca la instrucción espiritual de Dios, usted nada más pierde el tiempo y dice ya cumplí con el culto. Pero de eso no se trata. Se trata de vivir la palabra de Dios. Entonces, necesitamos escuchar espiritualmente, es decir, bajo la tutela del Espíritu Santo de Dios. Si usted va a coger la Biblia, ore y dígale: Espíritu Santo, necesito que me ilumines, que me guíes, te lo ruego en el nombre de Jesús. Y luego coge la palabra y la lee con la intención de dejar que la palabra entre a su vida y usted pueda oír la voz de Dios. El Espíritu Santo nos dará
la dirección correcta y no nos dejará caer en el espíritu de error. Tal vez le suene extraño que esté hablando de eso, pero es muy importante que usted sepa que el error está muy cerca de cualquiera de nosotros si no nos aferramos a la palabra de Dios. El apóstol Juan, hablando del Espíritu Santo y del espíritu del anticristo, que es el espíritu de error, dijo esto, primera carta de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Los falsos profetas son aquellos que hablan falsamente de parte de Dios, es decir, no tienen una palabra de Dios, hablan su propia palabra para conseguir algo de usted. El apóstol Juan, unos versículos más adelante, en el capítulo 4 mismo, versículo 6, dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Quiere decir que el que se queda dormido no conoce a Dios. No está atrás de la enseñanza de Dios. Puede darle un codazo, pero suavecito, nada más. Despiértate tú que duermes. En realidad, no he visto ningún dormido, pero por si acaso se le antoje a alguien. En todo caso, la palabra dice que el que conoce a Dios oye la palabra de Dios. El que no es de Dios no nos oye, dice el apóstol Juan. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Si usted está aquí por primera vez y está interesado en lo que estamos hablando, nunca le ha dado su corazón al Señor, abra mucho sus oídos porque Dios quiere hablarle. Así es como Dios obra en la vida de los seres humanos. Un día me tocó a mí, hoy tal vez le toque a usted. Sin duda la palabra de Dios nos advierte para que discernamos cada enseñanza que recibimos. No podemos darle crédito a todos los que hablan de parte de Dios. Un hermano viene y dice, no, yo estoy escuchando una radio, dice que ahí hay un predicador y él me está enseñando mucho. O hay otros que buscan escuchar 10 o 20 predicadores y total, yo le voy a decir algo, Dios hizo la iglesia para que en cada iglesia haya un pastor que ame a las ovejas. Y el que ama a las ovejas es el que tiene que traerles el alimento a las ovejas. La palabra de Dios es el alimento. Si alguien predica en una televisión, un canal de televisión, en una radio, lo que sea, no tendrá ningún interés en saber su vida espiritual. Pero la iglesia es una comunidad. Por eso no nos conviene estar pescando por todos lados. No tiene sentido. Además, el púlpito es algo sagrado. Al menos aquí en la iglesia no prestamos el púlpito a cualquier persona. Tenemos que conocer quién es, de dónde viene, qué hace, realmente le sirve a Dios. Y con temor y temblor podríamos dejarlo que predique. Y claro, me tendría que poner aquí cerca por si acaso tenga que bajarlo del púlpito. Porque sabe una cosa, una sola prédica puede destruir a una iglesia. No crea que soy un exagerado. Hace algunos años, una iglesia grande, que posiblemente tenga unos 2.000 o 2.500 personas, trajo a un predicador de Centroamérica. Y el predicador le dijo que Dios le había hablado que esa iglesia iba a tener un avivamiento maravilloso y que él era el instrumento que iba a encender el fuego en la iglesia y que luego el pastor se haría cargo. Y el pastor estaba, pero que saltaba en una pata, feliz porque creía que realmente eso era. Nunca lo había visto, no investigó de dónde venía. No se lo voy a alargar, pero después de 4 semanas se llevó 800 ovejas de esa iglesia. Imagínense, las tuvo 3 o 4 meses congregándose en otra parte y luego huyó a su país y dejó las 800 ovejas en el mundo.
con sentimientos horribles para su pastor y el pastor hacia sus ovejas. O sea, imagínense todo el lío. Por eso la palabra de Dios debe ser pura. Y toda iglesia debe preocuparse de esa pureza de la palabra de Dios. La consecuencia de tomar falsas enseñanzas es caer en el espíritu de error. Ese espíritu viene de las tinieblas y nos puede aturdir espiritualmente hasta volvernos enemigos de Dios. Por supuesto, hay buenos maestros de la palabra, pero también están los falsos. Los buenos maestros le dan la gloria a Dios y buscan exaltar el santo nombre de Dios. Los falsos maestros estarán en busca de fama, de fortuna, de placer. No les interesa lo que sucede en la vida espiritual de los cristianos. Solo tratarán de obtener ventajas personales, terrenales y carnales. Entonces, ¿a quién debo escuchar? A alguien que sabes que te ama. El auténtico amor por los demás es la esencia de una buena prédica. Yo amo predicar la palabra de Dios. Eso a mí no me convence. Lo importante es cuando yo huelo a ovejas, porque amo a las ovejas y les puedo traer la palabra de Dios. Porque ningún pastor que cuide sus ovejas le va a dar agua con veneno. Pero uno que no le interesa, sí le puede dar. Por eso al leer la palabra o al escuchar una enseñanza, pida la dirección del Espíritu Santo para que usted pueda escuchar la voz de Dios. Para que tome lo bueno y deseche lo malo. Si leemos por nuestra cuenta, leeremos influenciados por nuestros pensamientos, por nuestra forma de pensar y por la filosofía que el mundo nos impone hoy. Muchos intentan leer la palabra de Dios filosóficamente y la interpretan de acuerdo a sus conveniencias, para sus propios intereses. Otros, al no entenderla, pretenden interpretarla literalmente y su consecuencia es una interpretación simplista, carnal, fofa y sin fundamento. Eso le pasó a Nicodemo. ¿Cuántos han leído acerca de Nicodemo? Ok, Nicodemo tenía sus oídos espirituales cerrados. Cuando Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo, mire lo que contestó, Juan 3:4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué interpretación estaba teniendo? La más simple, la más fofa, una interpretación literal y carnal. Pero Jesús no le estaba hablando de eso y usted también lo sabe. Jesús le estaba hablando de nacer en el Espíritu, de tener una vida espiritual. No entendió Nicodemo que solo creyendo en Jesús podemos nacer espiritualmente y ver el reino de Dios. En ese momento no tuvo una buena interpretación, pero parece que más adelante, después de haberse encontrado con la misma palabra de Dios, porque Jesús es la palabra de Dios, su mente fue cambiando. Fíjese que un día los sacerdotes principales y los fariseos le pidieron a unos alguaciles que lo vayan a tomar preso a Jesús. Y los alguaciles regresaron con las manos vacías. Entonces estos principales dijeron, ¿y qué pasó? ¿Por qué no lo trajeron? Yo quiero que usted escuche la contestación de los alguaciles. Se la voy a leer. Juan 7:46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Oye, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, ni hablará, porque él mismo es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Cuando ellos escucharon la palabra de Dios, no pudieron atreverse a tocarle un pelo a Jesús. Y entonces Nicodemo, que ya había crecido un poco en esa actitud de escuchar la voz de Dios, defendió a Jesús y dijo, ¿cómo pueden juzgarle si no lo han escuchado? Entonces a mí se me ocurre, porque esto no está en la Biblia, a mí se me ocurre que Nicodemo, al escuchar a Jesús, sintió un impacto tan fuerte en su corazón que tuvo revelación
en su vida. Y en ese momento Nicodemo dice, si el Sanedrín lo escucha, todos se convierten y se arregló el problema. Pero claro, los del Sanedrín le dijeron, tú eres Galileo, ¿verdad? Tú eres de los mismos que Jesús. Y claro, es que Jesús es el verbo, la palabra misma de Dios. Y cuando Él habla, su luz inunda nuestros corazones de verdad. La verdad se pone de manifiesto. Recuerde su primer momento con Jesús. Se le vinieron a la mente sus peores pecados. Se le vino a la mente que usted era un imperdonable. Y Jesús dijo, yo te perdono. Eso cambió su vida y cambió la mía. Y eso es lo que también pasó en Nicodemo. Pero no sabemos en qué momento, la Biblia no lo cuenta. Pero cuando Jesús fue sepultado, este Nicodemo llevó un quintal de un compuesto de mirra y áloes para ungir el cuerpo de Jesús. Esa era la costumbre en ese tiempo, ungir el cuerpo de los muertos. Pero lo hacían los allegados, los familiares. Nicodemo tenía una identidad con Jesús. Usted sabe lo que es un quintal, ¿verdad? Si me pone a cargar un quintal, posiblemente quedo aplastado debajo del quintal. Porque eso sí que pesa. Pero este hombre no tuvo empacho en cargar quién sabe cuántas cuadras y llevar eso para su Señor. Hubo una transformación en él y en José de Arimatea. Y la pregunta es, ¿por qué cuando murió Jesús, ellos ya no tuvieron miedo de mostrar su amor por Jesús? Porque el velo se rompió. Porque la sangre de Jesús abrió el camino nuevo y vivo para entrar al lugar santísimo. Usted hoy día puede orar porque Dios está esperando que usted lo busque. Y Él va a decir, sí, te acepto en mi reino, si te arrepientes de tus pecados. Recuerde cuando lea la Biblia que la palabra de Dios siempre edifica, exhorta y consuela. En 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Por si acaso alguien no conozca el significado de redarguir, significa para llevarte la contraria en tus equivocaciones y mostrarte el camino correcto. Jesús siempre quiere llevarte al camino correcto. Y cuando tú estás empecinado en algo y por aquí meto la cabeza y por aquí la saco, Jesús dice no. Esta es la forma de hacer las cosas. Eso es redarguir. Pero también la palabra de Dios es útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios no es para incendiar a los enemigos. Algunos usan, entonces te irás al infierno. No use esa tónica porque eso destruye la posibilidad de que alguien se acerque al Señor. Lo suyo es amar y predicar la palabra. El Señor hace el resto. Si no se convierte, usted no se preocupe porque usted no convierte ni a las moscas. Quien convierte es el Espíritu Santo. Él nos convence de justicia, juicio y pecado. No intenta, es que yo quiero esa alma para mí. Para ti no hay. Un amigo en Estados Unidos me decía, por plata no te preocupes que no hay. Así mismo le voy a decir, por almas no te preocupes, todas son del Señor. No intente verse el dueño de nada. Jacobo y Juan le dijeron a Jesús, cuando no lo quisieron recibir los samaritanos, Señor, oramos para que les caiga fuego del cielo. Miren lo que Jesús le respondió, Lucas 9, 55, 56. Entonces volviéndose él, o sea Jesús, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Cuando alguien actúa con mala forma, hay algo terrible en esa vida. Y hay que definir qué espíritu lo está manejando, porque aquí Jesús está hablando muy claro, ahí hay un problema espiritual.
Y Jesús continúa diciendo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea, dice la Biblia. En todo caso, Jacobo y Juan se sentían muy poderosos al lado de Jesús. Como usted y como yo, somos poderosos al lado de Jesús. Tenemos la victoria. Tenemos la gracia de Dios a nuestro favor. Pero nunca pensemos que el poder es de nosotros. Es el poder de Él que fluye a través de nuestras vidas. Y cuando Dios fluye a través de nuestras vidas, pasan cosas maravillosas. Hay gente que usa la palabra de Dios para obtener dinero, fama o placer. Son aquellos que están enceguecidos por las tinieblas. Lamentablemente, aquellos que lo hacen cosecharán para sí mismos de la siembra. Terminarán en el tormento eterno. Todo aquel que ama a Dios por sobre todas las cosas, siempre mostrará, sin excepción, genuino amor por los demás. A usted no debe importarle el color de la piel, ni cuánta plata tiene una persona, ni en qué barrio vive, ni cuántos títulos tiene o cuántos no tiene. Si es de Cristo, es su hermano. Si es de Cristo, es su hermano. Así se lave con tusa. Es su hermano. Y ámelo. Porque ¿sabe qué? Cada vez que usted ama, Dios es glorificado. Cuando usted odia, usted ofende a Dios y agrada al diablo. Deje que la palabra lo toque. Deje que Dios toque su corazón. ¿Sabe lo que dice la Biblia acerca de la palabra? En Hebreos 4, 12 al 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta. Usted y yo tenemos que dar cuenta. No, a mí me van a pasar de agache. Ahí no pasa nada de agache. Esa es la mentalidad ecuatoriana, pero en el cielo es otra mentalidad. La palabra de Dios es viva y eficaz. Se presenta como una espada de dos filos, corta por ambos lados. No deja fuera de su operación ninguna parte de nuestro ser que necesita ser sanado. La palabra de Dios nos sana, hermanos. Hay ocasiones en que alguien ora por otra persona y suelta una palabra y esa palabra trae la sanidad. Pero el que ora por receta nunca atina, porque no deja que el Espíritu de Dios lo mueva. La vida cristiana es natural y sobrenatural. Sobrenatural. Significa que usted no le va a caer bien a todos los del mundo. Bueno, si usted le cae bien, vaya preocupándose, porque en el mundo está el diablo. En realidad, nosotros debemos darle gracias a Dios que Él se alegra con nosotros. Dios nos opera por medio de su palabra. El propósito del Señor es hacer una cirugía que remueva toda gangrena espiritual. ¿Saben lo que es la gangrena? Es un tejido podrido, un tejido muerto por la falta de circulación sanguínea, dice un libro de medicina. Pero la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, dice la palabra de Dios. Así que usted no puede estar gangrenado. Usted necesita mantenerse limpio y dejar que la sangre de Cristo lo limpie de todo pecado. Y dice que eso sucede cuando usted confiesa sus pecados y se pone a cuentas con Dios. Así que hoy bien haría en ponerse a cuentas con Dios. Sí, pero es que me gusta el pecado en el que estoy metido. No se enamore de esos demonios. Eso es lo peor que le puede pasar. Tiene que tomar una decisión. Señor, contigo y punto. No a medias. A Dios no le gusta la gente que viene a medias.
La gangrena representa el pecado en todas sus dimensiones. Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y, por supuesto, los sentimientos de rechazo hacia otros, de envidia o de enemistad. Un amigo me conversó que sufrió quemaduras hasta de 3er grado en su cuerpo y lo llevaron a una clínica especializada. Y para sanarlo tuvieron que remover muchas veces su piel quemada. Yo no sé cómo será si usted medio se corta y ya le duele, ¿no? ¿Cómo será cuando se le hace una llaga a usted por esas quemadas? Y entonces me imaginé, bueno, se lo hicieron con cuidado. Entonces le dije, ¿y qué sentías cuando te hacían el tratamiento? Estaba muriéndome. Dice que cogen unos cepillos y se los pasan encima de la piel sangrante. Imagínese, para evitar que se infecte su cuerpo y muera. Él tuvo que someterse a interminables y dolorosas intervenciones de limpieza para recuperar su vida. Si él hubiera dicho, no me toquen, ya fuera un recuerdo, estaría bajo una lápida. Así también Dios tiene que sacarte esa gangrena. A veces te va a doler, porque resulta que el pecado logra hacerte creer que estás en un beneficio, pero es un maleficio. Tienes que dejar que la gangrena espiritual se vaya. Entonces podemos vivir eternamente. Debemos someternos al propósito limpiador de Dios y someternos a su voluntad. De lo contrario, moriremos espiritualmente. No tendremos vida eterna, sino tormento eterno, como lo dijo Jesús. Usted y yo debemos dejar que la palabra de Dios opere nuestro corazón y desmantele todo trabajo del enemigo, de la carne o del mundo. Si la palabra de Dios no corta su ser. Usted ha visto que los bisturís son sumamente filosos, pero la palabra de Dios es más todavía. Y va a entrar y va a separar cada parte de su cuerpo, porque Dios está buscando restaurar. Pero sabe, esto fue escrito en el libro de Hebreos, porque los hebreos tenían la imagen del sacrificio a Dios. Y cuando ellos tomaban un animal, lo partían por la mitad y lo diseccionaban por todas partes. Es decir, no quedaba nada sin remover en el cuerpo de ese animal. Y la Biblia dice, presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios. ¿Cuántos han leído eso? Yo no sé si hoy día están de acuerdo en que terminemos este culto presentando nuestro cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. Significa dejando que nos opere todo, que no quede ninguna cosa de más en nuestras vidas. Si usted no suelta un lamento genuino al ver su desdichada vida y le pide perdón a Jesús, no podrá venir a la cruz de Cristo. Es que en la cruz de Cristo es donde nosotros podemos tomar un nuevo rumbo. Ese rumbo nuevo se llama los caminos de Dios. Muchas veces decimos, ya estoy en los caminos de Dios. Hemos dicho, ¿verdad? Sí, estoy en los caminos de Dios. Pero el camino de Dios no es el camino que a usted le gusta, es el que Dios escogió para usted. Y eso es un poco difícil y usted dice, pero es que ¿cuándo lo voy a entender? Si usted toma con humildad las cosas, Dios va a obrar en su vida. Yo jamás me imaginé que sería un pastor. Ni en sueños. Yo estaba atrás de un bajo, Amós estaba atrás de un buey. Pero a mí me trajo el Señor atrás de un instrumento. Y cuando puedo ver su gloria, es cuando veo la iglesia,
restaurada. Cuando veo que Dios multiplica la iglesia, eso es maravilloso, hermanos. Pero ¿sabe? Tampoco era que yo le dije, ay Señor, si tú me haces lo que yo quiero, entonces, no, yo me sometí, entendí que yo no podía hacer nada sin Él. En cambio, usted tampoco. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Y cuando entendí eso, Dios comenzó a trabajar en mi vida. A los cristianos nos decían los del camino. El mismo Saulo de Tarso hablaba así de los cristianos. Hechos 9:2 dice, y Saulo pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Me llama mucho la atención hombres y mujeres de este camino. Usted sabe que en la cultura judía nunca se mencionaba a las mujeres, se mencionaba al hombre cabeza de la familia. Pero aquí Pablo está hablando de que el camino es para hombres y mujeres. Porque Dios redimió también a las mujeres y redimió a los hombres. Es decir, nos dio la oportunidad de caminar atrás de Él. No piense que venir a la iglesia es andar en los caminos del Señor. Venimos para sensibilizarnos frente a la palabra de Dios y vivir cada minuto de nuestra vida haciendo su voluntad. Pienso que la palabra de Dios es el bien más preciado que los cristianos tenemos sobre la tierra. Esta maravillosa palabra. ¿Sabe? En los siglos VII y VIII, que los musulmanes crecieron tremendamente, se quiso quemar todo documento bíblico. Que en ese tiempo no había imprenta, pero habían pergaminos y todas estas cosas. Y ¿sabe una cosa? Dios no lo permitió. Porque Él estaba guardando su palabra para ti y para mí. Porque así nos ama Dios. Nos ama de una manera incalculable. Su palabra es el bien más preciado que tenemos, amados hermanos. Porque esta palabra maravillosa nos da vida, nos limpia, nos prepara para la batalla, nos enseña, nos encamina, nos disciplina, nos alienta, nos alimenta, nos sustenta, nos anima, nos abre puertas, nos libra del mal, nos ayuda. La palabra redarguye, instruye, construye, nos quebranta y nos levanta. ¿Qué tal si esta mañana dejamos que nos quebrante? ¿Qué tal si nos sinceramos? Nada más, solo sincérese delante de Dios y Él lo va a quebrantar. Él le va a decir, esto no es de mi reino, esto sí es de mi reino. Dios nos reúne, Dios nos une, nos entrena, nos hermana, nos discipula. La palabra de Dios vislumbra, deslumbra, permanece, acontece, descubre, renueva, exige, corrige, dirige, sana, salva, restaura, consuela, advierte, convierte, afirma, confirma, alegra, entusiasma, transforma, reforma. Bendice, libera, prospera, cancela, produce, conduce, reluce, atraviesa, despierta, desconcierta, alimenta, fomenta, concientiza, profetiza, realiza, ama, respalda, asombra, somete, arremete, vence, promete, cumple, grita, susurra, aparece, permanece para siempre. La palabra de Dios reina. La palabra de Dios reina. Pedro le dijo a Jesús en Juan 6:68b, solo tus palabras dan vida eterna. No sé cuánto
sensibilice su corazón. Pero como Dios ha estado tratando conmigo mientras preparaba esto, me ha sensibilizado mucho. Y he tomado la decisión de examinar mi corazón. ¿Qué tal si en esta hora usted examina su corazón? Si usted toma la decisión de desechar todo lo que el mundo ha traído a su vida, todo lo que las tinieblas han puesto, todo lo que la carne ansía. Oremos. Ahí donde están. Cierre sus ojos, incline su cabeza. Sométase a la palabra de Dios. Sométase a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, nos sometemos a tu palabra. Reconocemos que hay muchas cosas que caminan en nuestras vidas que te desagradan, Señor. Que como iglesia no estamos haciendo la misión que tú nos mandaste. Que la hacemos a medias. O que unos cuantos y los demás solo miran. Señor, ayúdanos a ser una iglesia llena de avivamiento. No donde todos salten, sino donde todos sirvan. Donde todos reconozcan que tienen un lugar en tu cuerpo, Señor. Donde cada uno ministre los dones que tú has puesto en sus vidas. Hay muchos dones escondidos, Señor, porque el pecado ha rebosado esos corazones. Pero hoy día tu sangre preciosa, Señor, puede limpiar. Quita todo lo que esté de más. Quita esa gangrena espiritual, Señor, y restaura nuestros corazones. Para que vivamos conforme a tus propósitos, para que hagamos tu voluntad, para que todo lo que tú quieres de nosotros se cumpla sobre la tierra. Sabemos que tú siempre nos das una nueva oportunidad. Qué paciente que eres, Señor. Qué bueno que eres, Señor. Qué bueno que tú nunca nos desechas si traemos un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, verdaderamente arrepentido, auténticamente arrepentido. Tú no lo vas a soltar. Y yo te ruego que cada persona que está aquí pueda llegar a ese momento y que tú los limpies, Señor. Que nos limpies a todos, Padre, y que si tenemos algo contra otro ser humano sobre la tierra, nos pongamos a cuentas con ellos también y que demos muestras de que tú vives en nosotros, porque hemos sido sensibles a tu voz, a tu santa palabra. Gracias por esta mañana, Señor. Tuya es la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.